Llegamos a nuestra sexta sesión de Vivir para Contarlo. Hoy vamos a iniciar con el tema de la atmósfera, pero antes de entrar al tema, es necesario que comprendamos el concepto primero de espacio. El espacio es el lugar donde van a actuar los personajes. También tenemos que tener claro otro concepto que es el de ambiente. Cuando nosotros hablamos de ambiente, nosotros estamos incluyendo el entorno físico, social y cultural. Entonces, el entorno físico hace referencia a cómo lo vamos a plantear de acuerdo a lo que queramos mostrar, al ambiente que queramos llevar en nuestra historia, en nuestro cuento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos queremos un día soleado, si queremos un día lluvioso, si es un lugar de aspecto rocoso, si es un lugar desolado, pero aquí no estamos hablando de sentimientos, sino de lo físico, de cómo describimos eso físico, en qué época se va a hacer el escenario, en qué época van a actuar los personajes, cuáles son sus costumbres, cuáles son su manera de hablar, cómo es su manera de vestir. A eso nos referimos con el ambiente. Ya el concepto de atmósfera encierra otras cosas más amplias. Entonces, el concepto, cuando hablamos de atmósfera, ya no es de estos aspectos concretos y fijos y de clima o de, no, aquí ya hablamos es de un clima emocional. ¿Qué significa eso? Significa que ese espacio que tenemos, que va a tener un ambiente singular. Cuando yo digo singular, ¿qué es? Es un ambiente que necesitamos que nos transmita sensaciones al lector. Hasta ahí llegamos, no hemos incluido personaje. Simplemente ya cuando empezamos a hablar de atmósfera, empezamos a pensar en qué clase de atmósfera o de ambiente quiero yo desarrollar mi historia. Quiero que sea tranquila, quiero que sea asfixiante, quiero que sea violenta, quiero que sea misteriosa, quiero que sea romántica. Hasta ahí, entonces yo creo el escenario y entonces en ese sitio específico, si yo lo quiero hacer romántico, entonces le voy a poner el que aparezca un clima precioso, un clima con sol, supongamos, hasta ahí. Pero, ¿qué es lo que hace cuando ya pensamos en lo romántico? Entonces ya surge el otro elemento, y es que el estado de ánimo del personaje tiene que unirse a ese paisaje, a ese ambiente que creamos. Todo tiene que ser absolutamente coherente. O sea, que cuando hablamos de atmósfera, ya tenemos que tener los tres elementos. El espacio, las sensaciones que nos va a transmitir ese espacio de acuerdo a la época, de acuerdo al clima, de acuerdo a la geografía y las sensaciones, el estado de ánimo del personaje unido a esas sensaciones. Son esas tres cosas. La cosa suena complicada, yo lo comprendo. ¿Por qué? A ver, para hacérselo más fácil, para que ustedes vean la diferencia del simple ambiente con la atmósfera. Si yo quiero hacer una narración de una escena de algo romántico, entonces yo puedo
partir de una tarde de campo con un sol precioso, con unas flores en la ladera, con una champaña, con una copa de vino. Estoy creando el ambiente, estoy metiendo el entorno físico, lo social y lo cultural en un solo paquete. Eso es, hasta ahí voy en el ambiente. Pero si además ya le meto el sentimiento, la pasión, el amor, creamos la atmósfera. Igual, si en lugar del romanticismo tenemos misterio, tenemos un espacio. Si yo lo quiero misterioso, nosotros vemos esas películas. Si ustedes vieron, por ejemplo, El nombre de la rosa de Eco, que el libro es fascinante también, pero también lo ven en película, cómo empieza con ese misterio, con ese ambiente, con esa neblina, con esa oscuridad, en esa abadía, como se oyen los búhos, se oye, no se ve casi la luz. Creamos un ambiente, pero también estamos creando la atmósfera cuando le estamos metiendo a esa atmósfera el misterio, el suspenso, la tensión. Esa ya configura entonces la atmósfera. Lo primero, el ambiente, cuando solo hace referencia a lo geográfico, a la época, al clima, eso, estamos frente al ambiente. Entonces podemos simplemente hacer una descripción y ahí no habría ninguna atmósfera. Pero si ya le metemos el clima emocional y unimos esa atmósfera que creamos, ese paisaje especial que creamos para nuestra novela, que nos define la clase de novela o de cuento que estamos haciendo, y le unimos el ánimo del personaje, ya estamos frente a la atmósfera. Ahora, les voy a leer a ustedes unos cuentos para que ustedes vean cómo las atmósferas también cambian con el tiempo. Por ejemplo, porque nosotros, como les digo, podemos, cuando se hace esto, tenemos variedad de atmósferas. Uno puede crear atmósferas asfixiantes, uno puede crear atmósferas tranquilas, violentas, surrealistas, misteriosas. Uno puede crear, bueno, toda clase las emociones que le genere se puede crear ahora una humorística, bueno, sé, cualquier cantidad de, de atmósferas se pueden crear actualmente. La imaginación no tiene límite, con la loca de la casa uno hace maravillas. Les voy a leer entonces para que vean ustedes también la diferencia de atmósferas y cómo se hacían y cómo las estamos haciendo actualmente, para que ustedes vayan tomando partido y lo que les quede más fácil, si quieren hacerla una un poco más descriptiva, como lo hacían con anterioridad, o si quieren ya hacerla con ese clima emocional desde el comienzo, como se hace actualmente, entonces, pues ustedes escogen y lo pueden hacer como quieran. Pero vamos a aprender de los grandes. Entonces, empecemos con el cuento de Edgar Allan Poe, de la casa Usher, un pedacito para que ustedes vean la atmósfera. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables
por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún la más austera imagen natural de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable con una sensación terrena al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrer del velo. Ustedes ven ahí como el lenguaje para que vayamos viendo todas las diferencias. Vemos la descripción y vemos el sentimiento que nos muestra en el cuento y que es lo que genera esa atmósfera de misterio en el cuento de Edgar Allan Poe. Veamos una atmósfera con otro cuento gótico de la misma naturaleza, con un cuento misterioso, que es un gótico urbano de Mariana Enríquez, que voy a mandárselos después, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. La primera fue la chica del subte. Aquí para que empiecen a ver cómo nos sitúa en la época, es diferente. Hay un subterráneo, y no dice subterráneo, sino subte. Entonces, dice, la primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. De una nos está mostrando cómo es el temperamento y la emocionalidad del personaje. Entonces es una mujer que por sí sola prendió hogueras. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las 6 líneas del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Ya nos situó en el escenario. Vamos en el subterráneo, una de las 6 líneas del subterráneo de la ciudad. Pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospitales y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismo. Algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel de los brazos. Y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca, que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir, los que ya conocían su método y no querían el beso de esa cara horrible. Entonces, miren ustedes, ella va mostrando, va contando y nos va haciendo también la descripción y la está ya ubicando en el escenario que es el subterráneo, en una de las líneas del subterráneo. Vean ustedes ya esa manera de hablar sencilla,
para que vayamos aprendiendo de los grandes. Eso en cuanto a cuentos. En cuanto a novelas y siguiendo con este mismo halo de misterio, les voy a leer una cosa muy corta que es que es una parte de la novela de Carlos Fuentes, que ya se las he recomendado a ustedes y como que se las mandé, que se llama Aura. El protagonista entra a la casa y entonces el ambiente nos lo empiezan a contar desde el que llegamos, nos hace la diferencia entre lo que sentimos afuera y ya lo que él empieza a sentir cuando entra. Entonces dice, acuérdense que esta es una novela en segunda persona y él sigue hablando en segunda persona, hablándose a sí mismo y dice, como cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Entonces vean ustedes lo importante de crear una buena atmósfera y de hacer de esa atmósfera ese clima emocional para hacer que le lleguemos al lector, pero conjugando también los sentimientos y la emoción del personaje. Eso es lo importante. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros nuestras atmósferas? ¿Qué es lo importante tener en cuenta y qué es lo que la conclusión en la que podemos llegar para crear las atmósferas de acuerdo a estos ejemplos? Porque hay muchos. Ustedes pueden leer, por ejemplo, también uno de violencia, una atmósfera de violencia, como sería, esta es violencia de género. Hay otra de violencia también eh, que es ¿cómo es que es del sufrimiento del mismo ser, donde nos plantean las emociones y los conflictos del mismo ser en el hombre de Rulfo. Y él, como siempre, nos enseña a introducir el personaje, por ejemplo, con símiles o con metáforas. Entonces, ustedes recuerdan en Macario cómo comparaba cuando los describía los ojos de la una con el que quería, que eran ojos negros, con la que él no lo quería, con la que quería que eran de ojos de gato y la otra era de ojos de rana negra. En el hombre, él también empieza a mostrar el hombre que realmente es un monstruo, pero un monstruo interior, ese psicópata que mata y no le pesa haber matado, sino haberlos matado a todos, ¿no? No ha debido matarlos, pero es un remordimiento tonto. Y entonces él empieza a describirnos esa situación interna del personaje, por ejemplo, cuando dice que se paró y dejó marcas en la arena y parecían más unas garras o una pata de animal que un de ser humano. Entonces, empieza ya a mostrarnos parte de la monstruosidad que va a retratar en el cuento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Así como lo hace Rulfo y así como lo hicieron Mariana Enríquez, hay que mostrar mediante acciones, no quedarnos en la descripción. Ella nos va contando y nos va mostrando cómo se sube y cómo es el rostro de ella. No hace una descripción en- sin ningún problema. No, fulanita Alicia de ojos verdes y azul, de cabello rubio. No, ella nos mete de una vez en el cuento, vamos en el subterráneo, llega esta mujer y empieza a describirla y nos va diciendo, es que ella mendiga, de una vez nos va introduciendo, mostrándonos con acciones el cuento. Eso es lo primero que tenemos que aprender de esto que acabo de leerles y que acabo de decirles,
con relación a la atmósfera. Tenemos que lograr ese clima emocional que envuelva el espacio, que ese espacio emocional se le transmita al lector y que ese espacio emocional también envuelva el, la emoción del mismo personaje, para que la emoción unida del escenario y del personaje lo puedan sentir perfectamente los lectores. Tenemos que utilizar, porque ustedes ven que hacen descripciones, pero deben hacer esas descripciones adecuadamente, en el momento preciso, no descripciones largas y sin sentido. No, tiene que haber conexión emocional, tiene que tener un sentido cada palabra y cada cosa que estemos describiendo y por qué queremos sentir qué queremos hacer sentir el asco, el susto, la angustia que genera ver una mujer hecha un monstruo por la violencia que le causó el marido. Entonces, ya vimos, también tenemos que utilizar metáforas o símbolos para que creemos todo una atmósfera increíble y muy actual. Tenemos que integrar la información del ambiente, acuérdese, de esa época tenemos que reflejarla. En la época perfecta, que todo sea coherente con el personaje, con el sitio, todo tiene que ser absolutamente coherente. Hasta el tono del narrador también tiene que ser coherente con lo que estamos hablando, con la atmósfera que estamos creando. Y lo más importante, siempre se tiene que sentir el aspecto psicológico del personaje y su impacto frente a ese ambiente que empiezan a describir. Bueno, ya para terminar, yo creo que el único concepto que me falta aclarar, que ustedes de todas maneras ya lo saben, es lo que es una descripción. Pues ustedes saben que es esa explicación que nos detalla una cosa, un objeto, una persona de manera clara para que es describirla tal cual es para que nos entienda al que se lo estamos describiendo. La que a mí me interesa no es este aspecto genérico, sino más bien la descripción literaria. Yo les he dicho que aquí tenemos que acudir si queremos hacer una narración literaria, si ya queremos empezar a ponerle esa estética que requiere lo literario, tenemos que acudir entonces a las figuras retóricas. En este aspecto, aquí caben muchas figuras retóricas cuando estamos hablando de la atmósfera. Por ejemplo, hablamos de la prosopografía. Cuando yo digo prosopografía, es la explicación detallada de la apariencia de los personajes, de esos rasgos externos que tiene cada ser vivo. Cada personaje puede ser persona, cosa, o cada ser vivo. Cuando estamos hablando de prosopografía, a frente a un ser vivo. Si estamos hablando, por ejemplo, de Topeya, es entonces la explicación ya no de la apariencia detallada, sino del modo de ser. Entonces ahí hablamos de los rasgos psicológicos y de las acciones de las personas. Otra figura literaria que ustedes ya conocen porque ustedes ya la han practicado es el retrato literario. El retrato. Ustedes quedaron en el retrato. Miren a ver que para que sea literario, ya el lenguaje, las descripciones y todo tiene que cambiar. Hasta ahí ustedes están soltando la mano y se hicieron una descripción. Pero ¿qué implica el retrato? El retrato no es solo la descripción de lo físico, sino que recuerden que también incurre en aspectos o tiene que detallar aspectos, los rasgos espirituales, los rasgos morales, los rasgos psicológicos del personaje. Eso ya lo vieron y ustedes ya lo practicaron. La descripción topográfica, pues es la explicación detallada del espacio o lugar
que estamos usando entonces aquí en la atmósfera, que ya está señalado. Ahora, en literatura y en todo, me imagino, existen dos clases de descripciones, una dinámica y una estática. En la estática, cuando yo detallo algo estáticamente, lo dejo tal cual es, ahí no sufre ninguna modificación. Mientras que si nosotros hacemos una descripción dinámica, vamos mostrando el cambio y la evolución, que es lo que debemos hacer en la actualidad, como lo hacen en la actualidad. Van haciendo descripciones dinámicas, o sea, van mostrando todo con acciones, que es lo que importa y lo importante también para este aspecto de la atmósfera. Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, la tarea para el próximo viernes va a ser una atmósfera, más que una descripción, no, una atmósfera. Ya saben el concepto genérico, lo que encierra la atmósfera, que ya dijimos, tiene que ser el espacio, pero también el ambiente que envuelve ese espacio y también lo que siente ese personaje frente a ese espacio que está mirando y las reacciones y sentimientos que nos pueden trasladar a los lectores. Entonces, ustedes pueden hacerlo sobre una atmósfera misteriosa, romántica, pueden inventarse un mundo fantástico y de acuerdo a eso, entonces van a hacer ustedes la descripción como ustedes la quieran. Los veo entonces el próximo viernes y espero que continúen como hasta ahora, juiciosísimos con sus clases y con sus tareas. Un abracito, bye.